Muy bien, le decimos al Señor, esta es la palabra de Dios y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Tome ahí su Biblia y busque en el Nuevo Testamento, hermanos, un pasaje que leímos en numerosas ocasiones el año antepasado, o el año pasado, no sé si me acuerdo bien, el año antepasado creo fue, en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, hermanos, narra uno de los incidentes más llamativos, hermanos, en la vida del apóstol San Pablo. Y es llamativo por lo que ese texto dice y por lo que ese texto nos va a recordar por los siguientes varios domingos que vamos a hablar sobre este tema que tenemos o que vamos a comenzar hoy. En Hechos capítulo 17, versículo 22 al 27, el apóstol Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero por Asia Menor y llega a la gloriosa y esplendorosa ciudad de Atenas. Quizás si leemos desde el versículo 16 para tener el contexto, no 22, pero desde el 16 para entender mejor lo que dice del versículo 22 al 27. Pablo sale huyendo de una ciudad anterior a la que había estado, donde querían literalmente matarlo, y mientras esperaba a sus acompañantes de viaje misionero, Silas y Timoteo, dice que en el versículo 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es a quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Puede tomar asiento. Siempre que leo este pasaje, por alguna razón me viene a la mente aquella historia que leí, hace un tiempo, de un profesor ateo que quería ridiculizar a un grupo de niños acerca de su creencia de Dios. Y el profesor en esta ocasión le dijo a ese grupo de niños lo ridículo que era creer que Jonás podía haber terminado en el estómago de un pez y haber sobrevivido por 3 días y 3 noches. Que eso era de lo más ridículo.
y confrontó a este grupo de niños y le dijo, a ver, ¿quién de ustedes puede creer esta absurda y esta tonta historia, este tonto cuento? Dicen que por allí una niñita se levantó, un poco tímida pero valiente, se levantó y le dijo, profesor, yo creo que Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y no solamente creo eso, sino creo que Jonás ahora está en el cielo. Y el profesor le dijo, pero tú puedes creer esa absurda historia. ¿Y qué si Jonás no está en el cielo, sino está en el infierno? Y le dijo la niña, entonces usted lo va a ir a ver allá. Hermanos, cuando hablamos acerca de la existencia de Dios, usted se sorprenderá la gran cantidad de personas, hermanos, que tienen una percepción y una concepción completamente equivocada. Y una de las preguntas más comunes e irracionales que la gente hace acerca de Dios es, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? ¿O cómo llegó a existir Dios? Y lo que acabamos de leer, hermanos, es que Pablo enfrentó ese tipo de gente que debido a su ignorancia tenía una completa idea errada del origen y de la existencia de Dios. Observen lo que dice el versículo 29 de allí de Hechos capítulo 17. Pablo le dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. En otras palabras, Pablo dice, no puedes concebir a Dios de manera completamente equivocada pensando que Dios es una estatua o una imagen hecha de oro o de plata o de piedra o de escultura, ni siquiera que es una imaginación tuya. Pero el hombre, hermanos, por generaciones, por siglos, por milenios, ha hecho una concepción acerca de Dios completamente basada en su pura imaginación. Y un errado concepto, hermanos, acerca de Dios o una idea errada acerca de Dios, hermanos, puede ser fatal para la vida espiritual del hombre porque lo puede sumir, hermanos, en la más profunda idolatría. Acuérdese, estos hombres a los cuales Pablo estaba hablando no eran hombres que no creían en Dios. Eran hombres que creían de Dios, pero realmente no le conocían. Porque si usted observa, dice Pablo, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo dice, ustedes están adorando a alguien que ni siquiera conocen. Y eran tan religiosos que teniendo tantas creencias en tantos dioses, dijo, bueno, pongámonos a adorar a alguien que no conocemos. Tal vez por ahí haya un Dios el cual nosotros no sabemos de él. Bueno, hay que ponerle su altarcito y hay que ponerle su santuario y hay que adorarlo. Pero no lo conocemos, no importa. Hay que adorarlo. Y Pablo veía con tristeza, porque en los versículos 16 dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo, hermanos, se conmovió al ver gente tan intelectual, tan inteligente, porque acuérdense, eran los griegos, eran hombres pensadores, eran hombres que razonaban, que tenían un intelecto elevado. Sin embargo, hermanos, eran una generación o una población completamente idólatra. No siempre la gente ignorante es la que
se postra ante una imagen, ante una estatua también, hermano, también la gente intelectual, también los filósofos, también los pensadores, también los abogados, los arquitectos, hermano, la gente con una mente privilegiada. Pero Pablo se sintió tan triste, tan conmovido de ver a esta ciudad entregada, dice, a la idolatría. O sea, adorando a alguien que no conocían. ¿Sabe por qué? Porque no conocían al Dios que estaba revelado aquí en las Escrituras. Tenían una percepción completamente equivocada acerca de Dios. Es por ello, hermanos, que una de las metas supremas de nuestra vida, hemos estado enfatizando por estos 2 años, es siempre avanzar hacia el verdadero conocimiento de Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad, hermanos, de conocer bien a Dios, no solo de oídas, sino que verdaderamente podamos, al igual que Pablo, pararnos enfrente de cualquier persona y decirle, miren, esto es Dios, este es Dios, esto es lo que Él es, esto es lo que Él hace, esto es lo que Él pide. Esta tarde, hermanos, vamos a comenzar un nuevo aspecto sobre el conocimiento de Dios, y ese es sobre la existencia de Dios. Este asunto, hermanos, sobre la existencia de Dios es fascinante, hermanos. Inmediatamente que empecé a idear, hermanos, y empecé a pedirle al Señor que me guiara de alguna manera, ¿qué más necesitamos saber sobre Dios? Ya hemos hablado sobre la gloria de Dios, ya hemos hablado sobre la soberanía de Dios, y por alguna razón, hermanos, el Señor me dio a empezar a preguntarme, ¿cuánta gente, hermanos, realmente sabe cómo llegó la idea de Dios al ser humano? ¿De dónde el ser humano extrajo esa idea de que Dios existía? ¿Cuál es la fuente de esas ideas acerca de Dios? Y yo creo, hermanos, que si usted quiere adorar al verdadero Dios, primero tiene que entender bien si existe y cómo llegó a esa existencia Dios. De otra manera, usted va a llamarle a cualquier cosa a Dios y va a conceptuar a Dios de una manera completamente equivocada. El hombre siempre ha estado en busca de respuestas, hermano. Y una de esas respuestas es la que más ha errado en responder. Por ejemplo, hay 2 preguntas que el hombre se hace continuamente. ¿De dónde viene el origen de Dios, hermanos? ¿De dónde viene el origen de Dios? ¿Cómo sabemos de la existencia de Dios? Acuérdese, estamos hablando, de acuerdo a lo que nosotros comprendemos o sabemos, de un ser invisible. O sea, que no lo podemos ver. ¿Cuánta seguridad nos puede dar algo que no vemos? A ver, ¿usted está seguro que yo traigo un billete de a 100 aquí en la mano? ¿Está seguro? No lo puede ver. ¿Pero qué si se lo enseño? Usted lo creería. Piensa, hermano, ¿cuánta seguridad nos garantiza que podemos creer en Dios si no lo vemos? Bueno, usted dirá, pastor, pero bueno, para eso sirve la fe. Pero la fe de muchos es completamente ciega. Los atenienses creían, pero creían erradamente. Pablo se los dice. Yo sé que ustedes creen, pero la realidad es que creen en algo que ni siquiera conocen. Pero no solo eso. Hay otra pregunta que normalmente el hombre se hace, y esa es, ¿quién se inventó la idea de Dios? No solamente de dónde viene el origen de Dios, sino quién se inventó la idea de Dios. Porque en alguien se originó esta idea de Dios. En alguien se tuvo que originar. Y estas preguntas, si no se hacen adecuadamente o se responden adecuadamente, hermanos, nos llevan a un precipicio donde no tenemos una respuesta convincente. Es como querer responder quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad?
Muchos han querido de alguna manera descifrar el enigma. ¿De dónde viene Dios? Dice, bueno, pues si uno sabe quién fue primero, el huevo o la gallina. Yo prefiero pensar en unos huevos estrellados con unos chilaquiles, que eso es mucho mejor, y no entrar en un debate así que no me va a llevar a nada. Lo que quiero decir es que hay veces el hombre se puede preguntar cosas absurdas y sus respuestas casi son siempre más absurdas de lo que son las preguntas. Pero no cabe duda, hermanos, que el hombre siempre ha estado en busca de respuestas sobre la existencia del hombre. Y estas dos preguntas son las que el hombre más ha errado. En responder de dónde viene el origen de Dios y quién se inventó a Dios. Y acuérdese, Pablo está diciendo aquí que los atenienses, hermanos, se habían inventado a Dios, o sea, el origen de su fe en Dios era la imaginación. Note lo que le dice Pablo allí en el versículo 29 de Hechos 17. Siendo pues linaje de Dios, Pablo dice, no debemos pensar, o sea, le está diciendo a los atenienses, ustedes piensan que Dios es alguien semejante al oro, a la plata, o la piedra, o la escultura de arte, o la imaginación del hombre. Y mire usted, aunque usted no lo crea, es más común de lo que usted piensa la manera como la gente se imagina a Dios. Y hay gente que a veces, hasta sin pensarlo, dice, ay, Diosito. No sé qué quieren decir con eso, si Dios es chiquitito o es un cariñito a Dios muy de su parte, o son muy francos con Dios que le pueden decir Diosito o Jesucito o Espíritu Santito, no sé. Pero eso me hace ver, hermanos, que la mayoría de la gente concibe a Dios, imagina a Dios de una manera completamente errada. ¿Por qué? Porque la respuesta a estas dos preguntas casi siempre han sido erradas. Casi siempre el hombre no ha sabido responder. Y esa es la manera en que quieren responder muchos. Por ejemplo, mire, si usted no cree que es tan errado en la concepción de Dios, el escritor, filósofo e historiador Voltaire dijo esto sobre la creencia de Dios. El ateísmo es el vicio de unas pocas personas inteligentes. Escuche bien lo que dijo, hermanos. El ateísmo es el vicio de unas pocas personas inteligentes. O sea que de acuerdo a Voltaire, el hombre tuvo que crear a Dios para poder así de alguna manera aliviar ciertas cosas, ciertos pensamientos, ciertos sentires que le vienen a ello. No solamente eso, él agregó esto allí en sus escritos. Su frase más célebre fue, si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. O sea, el ser humano se ha inventado a Dios por causa de sus necesidades. Como tiene necesidad de compañía, pues se inventan a Dios para que los acompañe. Como tienen necesidad que alguien les provea, se inventan un Dios proveedor. Como tienen necesidad de que alguien los consuele, pues se inventan a un Dios consolador. Como tienen necesidad de esto y del otro, Voltaire dice, pues, si Dios no existiera, estamos seguros que habría necesidad de inventarlo. De otra manera no podríamos existir. O de otra manera el hombre no tendría otra manera de aliviar todas sus necesidades. Un hombre dijo esto, yo no niego a Dios, es solo que no sé si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Y mucha gente así vive con ese pensamiento, no niegan creer en Dios. Lo que no están seguros es qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Quién inventó a quién primero? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? ¿O cómo llegó a existir Dios en la mente del hombre? ¿Cómo llegó a existir en las mentes de los fundadores de cientos y cientos de religiones? ¿O Dios los inventó a todos ellos, los creó a todos ellos, o ellos crearon a tantos dioses? Y vaya que había muchos dioses en la época de Pablo.
Dice que los griegos tenían altares para cientos de dioses, hermano. Cientos. Y los llamaban de diferente nombre. Uno de los hombres más famosos, el físico alemán nacionalizado estadounidense, ganador del Premio Nobel de la Paz, Albert Einstein, dijo esto: me parece que la idea de un Dios personal es un concepto antropológico que no puedo tomarme en serio. O sea, esto es invención del hombre, la existencia de Dios o la idea de un Dios personal. No puedo imaginarme a un Dios que premia y castiga los objetos de su creación, cuyos propósitos han sido modelados bajo el suyo propio, un Dios que no es más que el reflejo de la debilidad humana. Tampoco creo que el individuo sobreviva a la muerte de su cuerpo. Esos no son más que pensamientos de miedo, egoísmo, de lo más ridículo. No estamos hablando de aquí de cualquier persona, hermano. Estamos hablando de una de las mentes más privilegiadas que este mundo ha tenido, Albert Einstein. Y dijo, esto de Dios, hermano, esto es una imaginación, esto es una ridiculez. Es el hombre que ha tratado de aliviar cierta parte de su ser. ¿Cómo? Bueno, trayendo a la existencia a Dios. O sea que usted es un creador, hermano. Y un creador de Dios o de dioses en algunos casos. La existencia de Dios, hermanos, siempre ha sido ridiculizada. La existencia de Dios siempre ha sido puesta en tela de juicio. No solamente eso, el famoso filósofo alemán Immanuel Kant dijo, la razón pura no puede probar la existencia de Dios. O sea, si empiezas a razonar, si empiezas a pensarlo bien, no hay tal cosa que existe Dios. Y entonces el origen de Dios puede ser que no razonamos lo suficiente. O sea que somos deficientes en nuestra manera de pensar. No analizamos, no somos críticos en algunas cuestiones. Y por eso pues se nos hace más fácil creer en Dios que buscar respuestas realmente convincentes de la existencia de Dios. Ahora, todos estos grandes personajes, hermanos, en su intento por responder al origen de Dios, han fallado totalmente en responder adecuadamente al origen de Dios, porque todos ellos tienen un mismo problema. ¿Y sabe cuál es ese problema? Dios lo describió por medio del apóstol Pablo de esta manera. En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dijo algo sumamente importante de cómo esto nos puede ayudar a nosotros, hermanos, a percibir cómo Dios puede ser una idea correcta en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no caer en estas falsas concepciones que estos hombres hacen. Mire lo que dijo Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Pablo a los Corintios, primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Esta es la falla. Por supuesto, ninguno de estos hombres ilustres, inteligentes, dotados de una inteligencia increíble, hermanos, lo va a poder reconocer. ¿Por qué? Porque Pablo dice, este es el problema. ¿Cuál es el problema, hermanos? Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, la mayoría de la gente que no tiene una idea correcta de Dios, una concepción correcta de Dios, todo aquello que es sobrenatural le suena ridículo, tonto y loco. Siempre le he contado la historia de una mujer que vivía aquí a la par de este edificio, hermano. En una ocasión salimos a repartir algunos volantes para invitarlos a la iglesia y le toqué a la puerta a su casa. Y la señora muy amable salió y empecé a hablarle acerca de la palabra de Dios. Y le dije, oiga señora, le digo, ¿y usted estaría 100% segura de ir al cielo? Me dice, no. ¿Y usted? Me dice. Dije, yo sí. No se imagina la carcajada que se echó, hermano. ¡Ja, ja,
¿Cómo usted va a pensar? Claro, es obvio. Pablo dice aquí que hay un problema de mente, hay un problema de concepción. Dice el hombre natural, o sea, aquel que no ha sido iluminado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Todo le es locura. Vaya con algún catedrático, hermanos, en alguna universidad ahorita prestigiosa como Yale, Princeton o cualquier universidad. ¿Y sabe qué? Todo esto que tiene que ver con Jesús, Dios, la iglesia, es ridículo para ellos. Es ridículo. ¿Que hay un cielo? ¿Que puedo ir allí? ¿Que Dios va a castigar a la gente? ¿Que existe Dios? Es pura imaginación. Y Pablo dijo eso. No crean que esto de la existencia de Dios es pura imaginación del hombre, de modo que ustedes la puedan concebir en forma de una estatua. Dice, no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este, hermanos, es un libro espiritual. No es una literatura del hombre. Es inspiración divina. Y para que usted pueda creer y entender las verdades escritas aquí, tiene que ser el Espíritu Santo quien lo puede capacitar a usted a creer. De otra manera, la existencia de Dios, hermanos, usted la va a concebir de maneras completamente erradas. Mire lo que dicen las personas de este tipo, hermanos, que no han sido iluminadas por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. En el Salmo número 10, mire lo que dice el salmista acerca de la manera como piensa alguien que obviamente tiene una idea equivocada acerca de la existencia de Dios. Salmo número 10, en el versículo 4. Mire lo que dice. Salmo número 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Perdón, hermanos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿No subió la pantalla? Ya, ok, perdón, hermano. Entonces, dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios. Y claro, hermanos, cuando uno no ha concebido correctamente la existencia de Dios, cuando Dios no ha revelado de una manera correcta su existencia en la mente del hombre, es imposible que el hombre pueda llegar a una conclusión correcta acerca de la existencia de Dios. Así que en esta tarde, hermano, quiero comenzar sentando tres de las maneras en cómo las respuestas al origen de la idea de Dios pueden empezar a tomar forma en nuestra mente y corazón. Lo que dicen las Escrituras acerca de ello, hermano, es importante. Y vamos a comenzar a explorar para responder a esta pregunta. ¿De dónde procede el origen de la idea de Dios? ¿De dónde procede el origen de la idea de Dios? ¿De dónde usted cree? O sea, ¿quién le enseñó a usted acerca de Dios? Bueno, mis papás. Bueno, mi religión. Bueno, yo lo escuché por ahí. ¿Dónde se originó la idea de Dios, digámoslo así, en el hombre en el pasado? ¿O será que el hombre se inventó a Dios y bueno, pues fue un jugoso negocio, ¿no? Y ahora Dios hace más dinero que cualquier otro personaje sin existir. ¿Cómo la ve? Imagínense que Dios cobrara, hermanos, por todos los derechos reservados de lo que se ha dicho, se ha publicado y se ha escrito y se ha compuesto en nombre de Dios. O en nombre de Jesús incluso. Que Él cobrara por las regalías de lo que se ha hecho con su nombre, con su vida,
con sus hechos. Ganaría un premio Oscar, hermano, o cientos de premios Oscar, multitud de dinero, cantidades de dinero. Entonces, ¿de dónde procede el origen de la idea de Dios? Hay tres respuestas que podemos dar a esta pregunta vital del origen de Dios. La primera de ellas, primero, es una idea innata en el hombre, hermanos. Es una idea innata en el hombre. Todo ser humano nace, hermanos, nace con la idea de Dios. Ahora, eso no quiere decir que el hombre sabe de Dios en cuanto nace. Eso no quiere decir que incluso una vez que llega a una edad adulta, el hombre ya sabe correctamente quién es Dios y cómo entender quién es Dios y cómo entender lo que Él ha revelado en su palabra. Pero una cosa es segura, hermanos, todo ser humano nace con la idea innata acerca de Dios. Entonces, primero es una idea innata en el hombre. Segundo, es una deducción de la razón. Si usted empieza realmente a razonar, hermano, y empezar a buscar respuestas a aquellas cosas, aquellas interrogantes, hermano, va a ser que usted, hermano, empiece a escarbar y pueda llegar a la conclusión saludable y correcta de que la existencia de Dios es algo, hermanos, que realmente es necesaria, es verdad, pero más que necesaria, es real y verdadera. Que no es un producto de la imaginación, que no es un cuento chino que nos han contado, que no es algo que la religión se ha inventado, que no es algo que nosotros hemos creado para llenar alguna necesidad, sino que si deducimos de la razón, hermanos, la razón nos puede llevar a una conclusión seria y convincente de que Dios existe y de que nosotros necesitamos conocerlo bien a Él. Y por tercero, es una revelación sobrenatural. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? El hombre natural no puede concebir las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Yo he encontrado cientos de personas que me dicen, ¿sabe, pastor? Yo he leído la Biblia, pero no la entiendo. Es más, cuando empiezo a leer me duermo. No la comprendo. Claro, uno de los problemas serios que el hombre tiene es percibir las cosas espirituales. Y cuando no las percibe correctamente, ¿qué dice? Le son locuras. ¿Cómo cree que el diablo se hizo serpiente, pastor? ¿De dónde saca ese cuento chino? ¿Cómo cree que Dios es uno y luego ahora 3 personas? Leí de un ateo que decía, ¿cómo puedes tú concebir la idea de que Dios se castigó a sí mismo, se hizo un sacrificio para satisfacer la demanda que Dios mismo tuvo? Porque la Biblia expresa que Dios demandó una paga por el pecado, ¿verdad? ¿Y quién vino a cumplirla? Dios en forma humana. Entonces, pareciera como que no entendemos. Y claro, para nosotros es imposible, a menos que no haya una revelación sobrenatural. ¿Ok? Si no hay una revelación natural, es obvio que no vamos a entenderlo. Estas 3 respuestas, hermanos, pueden ser un peldaño en nuestro esfuerzo por comprender mejor la existencia de Dios y cómo el origen de la idea de Dios llegó a los hombres. Este aspecto del conocimiento que debemos tener acerca de su existencia, hermanos, es de suma importancia para nuestras vidas. De otra manera, siempre vamos a ser presas de la confusión, las fantasías, la incredulidad y hasta el ateísmo. ¿Usted sabe cuántas sectas se han formado, hermano? ¿Cuántas religiones se han formado? Y todas ellas hablan de Dios. Y uno dice, pues si es la misma Biblia, pues si es el mismo Dios. No. Ni es la misma Biblia, ni es el mismo Dios. Es millones de personas conceptuando a un Dios completamente diferente.
que es diferente. Entonces, tenemos que ver que no nos confundamos, que no caigamos en las fantasías, en la incredulidad y hasta en el ateísmo. ¿Saben cuántos jóvenes hoy en día, hermanos, son ateos? Y el ateo, hermanos, no niega necesariamente que no existe Dios en sí, sino que realmente no creen que Dios pueda haber llegado a la existencia. Porque ¿de dónde vino? ¿Cómo es que tenemos esta idea de Dios? ¿No será que somos esclavos de alguien que se inventó a Dios y ahora nos tiene controlados a todos? ¿Qué tal si usted nada más está siendo engañado y este pobrecito, como dice Rodrigo, ¿verdad? Pobrecitos cristianos. Los tienen engañados. Y usted hace lo que Dios dice. ¿Dónde está? No sé. ¿Lo has visto? No, tampoco. Entonces, ¿cómo es que haces todo lo que dice alguien que no has visto? ¿Cómo está esa cosa? Entonces, ¿cómo ha llegado la idea de la existencia de Dios a nosotros, hermanos? ¿Realmente podemos estar convencidos de la existencia de Dios? Bueno, examinemos la primera de estas respuestas. La idea de la existencia de Dios es innata. ¿Qué queremos decir con eso, hermanos? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, queremos decir, número uno, que el conocimiento de Dios es universal. No se practica de la misma manera, no se expresa de la misma forma, pero si hay algo, hermanos, que podemos estar seguros, el conocimiento de Dios es universal. En cualquier religión, en cualquier cultura, en cualquier país donde usted vaya, en el lugar más remoto de la India, o del África, o de México, o de Sudamérica, hermanos, usted va a ver gente expresando la adoración a un ser divino. No saben cómo es, no saben quién es, tratan de idearse la manera que es, pero es universal la idea de la existencia de Dios, hermanos. No hay ningún país que pueda decir, aquí en este país somos 100% ateos. No hay ni siquiera un habitante aquí que crea en Dios. Es casi todo lo contrario. ¿Sabe cuál es el porcentaje de ateos que hay en el mundo? 0.00000001. O sea, la idea de que existe Dios, hermanos, es universal. Es universal. Y por conocimiento innato se entiende que el que se debe a nuestra constitución como seres sensibles, racionales y morales. Esta idea innata de Dios en nosotros no está basado en la experiencia, ni tampoco es adquirido mediante un proceso de investigación. Esto es algo que con lo que nacemos, está adherido a nuestra naturaleza. El sabio Salomón lo dijo de esta manera. Mire lo que dice Salomón en Eclesiastés. En su libro de Eclesiastés, Salomón escribió esto, que nos da una pista para ello. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Hablando de la obra creadora de Dios, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Salomón está insinuando, hermanos, que Dios creó al hombre con un conocimiento, con una idea innata de la existencia de él mismo. Puso eternidad en el corazón, significa que el hombre sabe que aquí no termina todo, hay algo más, tiene que haber algo más. Hasta las personas más gnósticas, hermanos, creen que tiene que haber algo más, que la existencia no se termina aquí. Por eso es que se siembra tanto temor a la muerte. Por supuesto, para muchos esto no es completamente una respuesta satisfactoria. Ellos pueden alegar que el hombre puede nacer con necesidades innatas, pero que eso no necesariamente prueba la existencia de Dios. A ello podemos agregar, hermanos, que tal vez no prueba la existencia de Dios, pero algo que es innato, nosotros puede llevarnos a una verdad
que es real o existente. O sea, para nosotros, hermanos, puede decir que la gente dice, bueno, pero eso es lo que tú crees porque tú crees que la Biblia dice eso. Pero yo no creo en la Biblia. Entonces, ¿cómo puedes a mí probarme que Dios existe si yo no creo en la única revelación que hay acerca de Dios? Pero no, esta no es la única revelación que hay acerca de Dios, hermano. Esta es la que tenemos hoy y la más confiable, pero no es la única. No es la única. El teólogo Charles Hodge, en su Teología Sistemática, comenta esto sobre el asunto de la idea de Dios innata en nosotros. Él dice esto: el término innato simplemente indica la fuente de nuestro conocimiento. Esta fuente es nuestra naturaleza, aquella que nace con nosotros. Todo lo que significa con ello es que la mente está constituida de tal manera que percibe determinadas cosas como ciertas, sin pruebas y sin convicción. O sea, hay cosas que usted no necesita ninguna prueba para darse cuenta que es verdad. Ahora, que usted lo conciba erradamente, eso es diferente. Déjeme darle un ejemplo. Un hombre, hermanos, puede sentir dolor y no necesita ninguna prueba. Nadie le tiene que probar a una persona qué es sentir dolor. Ellos saben, es innato, nacieron con eso. La mente está capacitada para detectar inmediatamente qué es dolor. Ahora, puede que cuando el médico le pregunte, ¿y dónde siente el dolor?, diga, pues en el cuello, cuando realmente es en la espalda. Puede que él se equivoque del origen de donde viene, la manera en que él percibe el dolor, pero nadie le va a decir a él, oh, esto es dolor. El hombre nace con ese conocimiento innato, él sabe qué es dolor. No le tiene usted que explicar, ni le tiene que usted probar a alguien lo que es dolor. Y si quiere una prueba, traiga su cabeza y le doy un guitarrazo. Y usted no me va a decir, a ver, pastor, pruébeme lo que es dolor, deme un golpe en la cabezota a ver si siento dolor. A ver, quiero encontrar una explicación al dolor. No, no es así. Y cuando hablamos de la idea de Dios, tampoco es así, hermanos. Hermanos, ¿por qué muchos se han equivocado en su idea o percepción de dónde se origina la existencia de Dios, hermano? Hermanos, el hecho de que nosotros innatamente podamos percibir algo no significa, hermanos, que no es verdad. Y el hecho de que el hombre ha expresado equivocadamente su adoración a Dios, eso no prueba que no existe Dios. Al contrario, prueba que existe Dios, porque el conocimiento de Dios es universal. Vaya a cualquier lugar remoto de este mundo y verá a gente de alguna manera expresando su adoración a un ser supremo. Vaya al África, vaya a la India, vaya a China, vaya hasta San Mateo Macuilxóchitl, la Colura, Oaxaca. Ahí hay gente que adora a Dios, hermano. ¿Lo adoran correctamente? Puede ser que no, pero eso no quiere decir que no existe Dios. Los atenienses adoraban a Dios erradamente, pero eso no prueba que no existe Dios. Al contrario, el hecho de que hace 2000 años la gente creía en Dios, el hecho de que hace 5000 años la gente creía en Dios, y el hecho que 7000 años después la gente sigue creyendo en Dios, algo le tiene que decir, hermano. Es universal. Es algo con el que el ser humano nace. Para nosotros, hermanos, esto es muy importante. El conocimiento de Dios, hermanos, estaba buscando otra cita aquí, pero... Entonces, la existencia de Dios es innata, hermanos. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es universal. Uno de los más grandes filósofos de la época moderna, hermanos, se llamó René Descartes. ¿Ha oído hablar acerca de René Descartes? Él fue un filósofo muy famoso, hermanos. Defendió a capa de espada, hermanos, la idea de la existencia de Dios.
Y él dijo esto sobre este conocimiento innato con el que nacemos y que florece por medio de la intuición. Él dijo esto: el intelecto se encuentra a sí mismo al momento del nacimiento o cuando la mente se despierta a una acción consciente para estar en posesión de conceptos que solamente necesitan ser identificados porque lo son. Su frase más célebre fue: pienso, luego existo. En otras palabras, Descartes decía: mira, cualquier persona no necesita pruebas del dolor, ya nace con ese conocimiento, nace con esa intuición. Todo lo que necesita es saber que al darle un guitarrazo en la cabeza va a sentir dolor. Pero no le tienes que explicar qué es el dolor. No le tienes que explicar de dónde se origina la composición química y todo eso. No, él sabe que es dolor. ¿Por qué? Porque es innato. Y lo que Descartes dice es: todos los seres humanos nacemos, hermanos, con la capacidad, con la idea innata de Dios. Solamente tenemos que ser expuestos a ella. Y la única manera de ser expuestos a la idea y la existencia de Dios de una manera correcta hoy en día es, hermanos, a través de la palabra infalible de Dios. Pero quiero decir, en primera instancia, acuérdese, no existía la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo creyó, por ejemplo, Moisés? ¿Cómo creyeron gente que no estuvo cerca del pueblo de Dios? ¿Cómo creyó a Dios? ¿Cómo creyeron en Él? Mire, hasta la gente más necia puede decir esto: no existe Dios. Mire lo que dice el Salmo número 114. Quiero darle 2 citas más y terminamos. Salmo número 14, versículo 1. Esto es un salmo famoso que identifica a mucha gente. Mire lo que dice: dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Déjeme decirle algo. Para comenzar, ¿cómo sabe el necio que no hay Dios? ¿Cómo sabe el necio que no hay Dios? ¿Cómo sabe? ¿Solo porque lo dice? ¿Solo porque lo dice? ¿O quién le dijo acerca de Dios? Por eso él dice: oh, no hay Dios. No hay Dios. Y si se lo dijo a alguien que creía en Dios, ¿cómo lo pudo creer al punto de negarlo? ¿No ha escuchado usted mucha gente que dice: pruébame que existe Dios? ¿Y sabe cuál es mi respuesta para ellos? Tú pruébame que no existe. ¿Y sabe qué? No pueden. Dice: oh, no puedo. Ah, pues yo tampoco. ¿No? Como Jesús una vez le dijeron, ¿verdad? Ah, pues responden a estos. Bueno, ustedes responden ¿el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? No sabemos. Oh, yo tampoco sé. En otras palabras, es necio. Está hablando solamente por necedad. Cuando él dice: no hay Dios, pruébame que hay Dios. Primero que nos prueben ellos que no hay. Porque si no hay, ¿qué van a probar? Nada. No tienen que probar nada. El teólogo, hermanos, Louis Schaeffer comentó sobre esto, sobre lo que dice este versículo: la propia creencia universal de Dios prueba que este conocimiento es intuitivo. O sea, ¿cómo el necio sabe que no hay Dios? ¿De dónde concibió esa idea de Dios que no había? Cuando algo no hay, hermano, entonces no lo tiene usted que tener en la mente. Pero ¿cómo él puede negar la existencia de Dios si no hay Dios? Sabemos que es necedad. El gran teólogo de la época de Reforma, Juan Calvino, dijo esto: aquellos que juzgan correctamente siempre estarán de acuerdo en que hay un sentido indeleble de divinidad grabado en la mente de los hombres. Y eso es lo que le dijo Pablo.
Quiero terminar con el versículo donde empezamos, en Hechos capítulo 17. Eso es lo que Pablo insinuó. En el versículo 26, mire lo que dice Pablo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas han dicho, linaje suyo somos. Pablo dice, hey, Dios nos ha capacitado para que de alguna manera lo podamos palpar, o sea, traer a nuestra mente una idea y una correcta percepción de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es universal, es innato en el hombre. No solamente eso, no solamente que el conocimiento de Dios es universal, sino también, déjeme darle este punto, sino también la creencia de Dios es necesaria. Es necesaria. ¿Por qué es necesaria, hermanos? ¿Cómo explicamos todo lo que hay en este mundo? ¿Cómo? Nadie niega que 2 más 2 son 4, hermanos. ¿Sí o no? Nadie niega que para que haya un reloj tuvo que haber un relojero. Nadie niega, hermanos, que para que hubiera un edificio tuvo que haber un arquitecto. Nadie niega, hermanos, que para que haya una escultura tuvo que haber un escultor. ¿Por qué el hombre, cuando ve la creación, quiere negar que hubo un creador? No me hace sentido eso. ¿Por qué no niegan la existencia de un arquitecto? Ninguna persona, por muy intelectual que sea, diga, mira, ese edificio, ¿lo ves allí? De 150 pisos, apareció solito. Así. Millones de años atrás se juntaron los vidrios, las ventanas, poquito a poquito se juntó la base, los cimientos, y mira, ahí está. Así. Es absurdo. ¿Cómo explicamos todo esto? ¿Cómo explicamos la vida, hermano? ¿Cómo explicamos la composición genética? ¿Cómo explicamos las estaciones del año? Hay necesidad de la existencia de Dios. Es necesaria, si no, realmente no tiene sentido absolutamente nada. Ni lo que diga Einstein, ni lo que diga Voltaire, ni lo que diga Russell, ni lo que diga Charles Payne, ni lo que diga nadie, ni lo que dice el necio en su corazón, que no hay Dios. Termino con esto. El doctor H.W.H. Grifty, en su libro Principios de Teología, dice esto hablando sobre estos textos escritos por Pablo. O sea, hablando de lo que dice Pablo, que en Él vivimos y nos volvemos, y que Dios ha dejado una manera para que podamos buscarlo, palpando, a ver si lo podemos encontrar. Él dice esto: esto significa que la creencia en un Dios personal es algo natural en cada hombre, no como una idea perfecta o completa, sino que envuelve una capacidad para creer cuando la idea es presentada, por ejemplo, por medio de las Escrituras. Si esto es así, esto es una de las instrucciones vitales de la naturaleza humana. Es un verdadero error pensar que nosotros derivamos la idea de Dios solo de la Biblia, ya que pueblos que jamás han oído acerca de la Biblia poseen una creencia definida en un ser supremo. ¿Cómo sabe una persona que vive allí en el África, hermanos, donde no ha llegado absolutamente ninguna copia de las Escrituras, que por ahí anda un ser sobrenatural, divino, supremo, y le rinden culto? ¿Cómo? ¿Fue necesaria la revelación de las Escrituras? No. ¿Sabe por qué? Porque dijimos, número 1, la idea de la existencia de Dios es innata, porque el conocimiento de Dios es universal, y segundo, porque la creencia de Dios es necesaria. Y vamos a explorar más acerca de esto, hermano.
Esto es en cierta manera un tipo de lo que se conoce en la rama de la teología, hermanos, como apologética, que quiere decir la defensa de nuestra fe, hermano. Tenemos que tener respuestas para la gente que no cree, hermano. Y yo le aseguro, le va a hacer mucho bien escuchar estos sermones, porque necesita argumentos, necesita ideas, necesita construcciones bien definidas acerca de cómo presentar lo que dice la palabra de Dios a gente que no cree. Dios existe y es real, hermano, pero eso no significa que no debemos tener una convicción clara de dónde vino esa existencia y cómo eso tiene una implicación directa en nuestra vida. Amén. Así que prepárese, porque vamos a ir por varias semanas, hermanos, a estudiar este asunto tan importante acerca de la existencia de Dios. Incline su rostro conmigo y vamos a orar al Señor para terminar. Nuestro buen Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra, pero sobre todo por habernos creado, Señor, con esta necesidad y con este conocimiento innato de que tú existes, eres real, eres verdadero, Señor. Es lamentable, hermanos, Señor, que hay millones de personas que hoy están completamente equivocadas acerca de su comprensión, de su idea, de su concepción acerca de ti. Y oramos por ellas también, Señor, que tú tengas misericordia, pero a nosotros también ilumínanos, enséñanos, Señor, instrúyenos, para que, Señor, podamos responder a algunas de las inquietudes que tal vez nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, Señor, tengan. Que podamos presentarles, Señor, una clara exposición, unos buenos argumentos, Señor, de tu existencia y de lo que tú demandas de nuestra vida. Te alabamos y te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos has dado de estar aquí, adorándote y conociéndote más, Señor. Bendícenos, Señor, camino a casa, Señor. Quédate con nosotros el resto del día y permítenos vivir siempre para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.